are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. Ok, sean bienvenidos, pueden tomar asiento, por favor. Tome su asiento, salude a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20. Salúdelo, dele una sonrisa y dígale, estamos en el mejor tiempo. Dígale, estamos en la mejor temporada y las mejores cosechas van a venir para nosotros. Dígaselo, profetícele a 5 personas. Dígale, estamos en nuestro mejor tiempo, estamos en nuestra mejor temporada y vamos a tener las mejores cosechas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ok, damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven en este momento a través de nuestro canal Oasis. ¿Cuántos podemos saludar a todos nuestros televidentes? Démosle un aplauso a la forma Oasis. Bienvenidos, que puedan disfrutar esa palabra y este acto profético de la cena del Señor. Quiero compartirles una palabra, ponerla en su espíritu antes de pasar a compartir la cena del Señor. Y quiero hablarles algo que está en Segunda de Reyes, el capítulo 9. Quiero que usted vaya hasta allá, por favor. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma una redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Verso 4, fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe, y lo señaló. Y se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo ¿de qué? De Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengüe la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir: Señor, levanta en mí la generación que tú quieres? Vamos, repítalo conmigo, póngase dinámico conmigo. Señor, levanta en mí la generación que tú quieres. Nosotros tenemos modelos de generaciones que hemos querido imitar. La primera generación que nosotros queremos imitar son la generación de nuestros padres. Cuando nosotros somos pequeños, tenemos un referente para imitar, y es la generación de nuestros padres. Vemos en nuestros padres muchos referentes, muchos ejemplos que podemos seguir fácilmente hasta cierta época de nuestra vida. Cuando tú llegas a la adolescencia, 14, 15, 17, 18, 19, 20 años, tus prioridades empiezan a
a cambiar. Ya tus padres no son tus referentes, no son la generación a imitar, sino que ahora empiezas a buscar fuera de tu casa a ciertos patrones que tú puedas imitar, una generación que tú puedas imitar. Entonces tú ves al muchacho de las edades que les digo, empezando a buscar ciertas generaciones afuera de la casa que ellos empiezan y que quieren imitar. Entonces empiezan a buscar la generación de los cantantes de moda del momento y empiezan a querer imitar a ese cantante, a esa agrupación, a ese artista que en ese momento está de moda, y empiezan a tomar y aplicar sus modismos, los modismos que usan los cantantes. Es más, es tan fuerte el poder imitar una generación que empiezan a imitar hasta su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse. Empiezan a adquirir todo lo que el artista de turno está sacando, CDs, discos, composiciones. Todo eso hace parte de ¿qué? De una tendencia que nosotros tenemos a imitar una generación. Pero ahí no para todo. El muchacho empieza a crecer, llega a los 20 años, a los 20, a los 30 años le cambia su referente para imitar. Ahora ya no quiere imitar a la agrupación de moda ni al famoso del momento, sino que ahora empieza a imitar otro referente, a sus maestros. ¿En dónde? En la universidad, o tal vez al empresario que está en ese momento resonando en las redes sociales o en la revista Times. Empieza a decir: yo quiero imitar esa generación de empresarios, yo quiero imitar a ese profesor que sabe de todo, quiero imitar a fulano, porque esa es nuestra tendencia natural, poder ¿qué? Imitar a una generación. Hoy yo quiero hablarle algo, una generación tipo Jehú. Es la generación que Dios me hablaba esta mañana, que Dios anhela que nosotros empecemos a tomar ciertas características que este muchacho Jehú pudo desarrollar en su momento hasta que logró posicionarse y ser el enviado de Dios estratégicamente para cambiar el destino de su nación. Yo quiero que me levante la iglesia que dice: yo quiero ser el instrumento para cambiar mi nación. Levante la mano. Quiero felicitarlo. ¿Qué tal si usted levanta la mano y me dice: yo quiero comenzar por cambiar la generación de mi casa? ¿Cuántos dicen: yo quiero comenzar a cambiar la generación de mi casa? ¿Saben algo? El cambio social, el cambio de la nación comienza cuando yo empiezo a cambiar la generación desde mi casa, desde mi familia, desde los 4 que vivimos, desde los 3 que vivimos, o desde las 6 personas que componen nuestro núcleo familiar. Cuando yo logro allí cambiar esta generación, entonces yo voy a poder empezar a extenderme, a cambiar mi localidad. Luego voy a poderme extender a cambiar mi ciudad y ¿por qué no a cambiar toda una nación? ¿Cómo lo vas a hacer? De la manera como Dios lo ha escogido y como Dios lo ha diseñado. Quiero que recorra conmigo este personaje y aprenda 5 unciones o 5 características que tuvo o que tiene la generación tipo Jehú. Número 1, para los que están escribiendo, voy a tratar de avanzar muy rápido porque tenemos la cena del Señor. Número 1, la generación tipo Jehú es una generación que ha sido ungida. Dice la palabra que el profeta le dijo: ve y unge. ¿A quién? Unge a Jehú como rey de Israel. ¿Sabe algo? Yo quiero traerle una buena noticia a usted. Yo quiero decirle que usted ha sido ungido con el aceite sagrado, con el aceite santo. En la antigüedad, cuando se ungía, cuando un profeta ungía a una persona, la ungía para ser profeta, la ungía para ser rey, la ungía para ser empresario, la ungía para un llamamiento santo, y automáticamente cuando caía el aceite sobre su cabeza, venía el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, y la persona quedaba totalmente capaz, quedaba con toda su capacidad para poder desarrollar la tarea que Dios le estaba encomendando que hiciera. Yo quiero decirle algo a usted: usted va a ser una generación tipo Jehú, que en los próximos días Dios va a usar bastante en todos los niveles, en todas las esferas sociales. Pero quiero decirle que usted debe estar claro y saber que Dios te ha ungido, que Dios te puso el aceite de la unción en tu cabeza. Aquel día cuando Jesús se levanta entre los muertos, aquel día cuando Jesús resucita entre los muertos, ese mismo día tú fuiste ungido como rey y tú fuiste ungido como sacerdote. A alguien vengo a predicarle, a alguien que está sentado allí, que de pronto está dudando, que de pronto está diciendo: ¿será que yo soy capaz? ¿Será que yo puedo desarrollar este sueño que tengo adentro? Y no te estoy hablando del sueño ministerial solamente, te estoy hablando de ese sueño empresarial, de esa idea de negocio,
de eso que tienes aquí adentro, que toda la mañana cuando abres los ojos a las 5 de la mañana, miras al techo, miras la pared de tu habitación y hay algo que te mueve adentro diciendo: tengo que desarrollar algo para mi vida, tengo que desarrollar un proyecto. Yo soy un rey y tengo que gobernar, pero si estoy de empleado no voy a gobernar nunca. Tengo que crear un proyecto donde yo pueda gobernar. A usted le quiero decir que desde su humanidad y desde su circunstancia tú no vas a poder hacer nada, pero como Dios ha dicho que te ha ungido como rey y te ha ungido como sacerdote, entonces toda la habilidad del que te unge viene sobre ti. Escúchame bien, toda la habilidad del que te ungió viene sobre ti. La pregunta es: ¿quién te ungió a ti? ¿Quién te ungió y cuándo te ungió? Yo quiero decirte que Dios te ungió a través de Cristo, y en el mismo momento que Cristo resucita y pasan 50 días después de su ascensión, tú fuiste ungido con un aceite espiritual. Dice la palabra que estaban todos juntos, unánimes en la oración, cuando de repente tembló la casa y el Espíritu Santo vino sobre todas las personas que estaban orando, y allí comenzaron a hablar en lengua. Yo quiero decirle que tú tienes el ADN de aquel que te ungió, y el que te ungió de la cabeza a los pies tiene un nombre, y es un nombre propio. Se llama el Espíritu Santo del Señor. Se llama el Espíritu de Jehová, el Consolador, tu amigo, tu ayudador, tu guía, tu maestro, tu sensei. Él te ungió, por lo tanto tú tienes el ADN del que te unge. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes el ADN del que te ungió. Por eso no tienes que tener temor de si vas a poder lograrlo, de si lo vas a poder hacer de la mejor manera. Confía, porque tú portas un ADN, tú portas una genética, la genética del que te ungió. El que te ungió es el Espíritu Santo. Tú puedes operar desde la legalidad de aquel que te ungió. Déjeme decirle, dice la palabra que Pedro y Juan, no sé si eran los dos, Pedro iba caminando por una calle, y dice que mientras él pasaba le ponían los paralíticos a la mano derecha, a la mano izquierda le ponían los enfermos, y dice que mientras él pasaba, la sombra de Pedro, ¿qué iba haciendo la sombra de Pedro? ¿Qué hacía? Ayúdeme que me perdí. ¿Qué decía? Se sanaban, ¿quiénes? Todo tipo de enfermos. Y yo recuerdo la canción que decía: pero no era Pedro, sino era ¿qué? La sombra que salía de Jesús el Nazareno. Levante su mano porque le quiero profetizar algo. No era la sombra de Pedro la que sanaba, era la presencia del Espíritu Santo que se manifestaba a través de Pedro en el mundo natural. La gente no veía en el suelo la sombra de Pedro, no, veía la presencia de Dios que estaba usando el cuerpo de Pedro, la vida, el cuerpo natural de Pedro, para proyectarse en el mundo natural y poder sanar a cuanto enfermo le aparecía. Yo quiero decirle a usted que en los próximos días Dios va a ponerte frente a proyectos, Dios te va a poner frente a planes grandes, poderosos, que te van a asustar. Que quiero decirle a alguien que crea hoy que ha sido ungido por el Santo, le quiero decir que Dios te va a poner proyectos tan grandes, que te van a dar miedo, te van a dar temor, te van a causar terror. Pero yo te vengo a decir algo: si tu proyecto te causa temor, ten paz, porque entonces es de Dios. Si tu proyecto te causa miedo, ten paz, porque es de Dios. Si tú crees que tu proyecto es demasiado grande para desarrollarlo, yo te vengo a decir entonces de Dios. Yo te vengo a decir que si tú quieres ser el mejor líder del centro de alabanza Oasis, con el mayor número de equipos 7, con el mayor número de red de alcance, liderando 100, 200, 300, 500, 1000, 1200. Yo paro cuando usted me diga 1300, 1400, 1500, 2000 personas. Te quiero decir que parece difícil, y es difícil, pero si es difícil es porque es de Dios. Dios jamás te va a poner frente a cosas pequeñas. Dios nunca te va a poner a hacer
aquello que tú crees que puedes hacer. Dios nunca te va a poner a hacer aquello que tú puedes hacer. ¿O tú crees que Dios va a poner a este hombre de Dios, venga, toque trompeta? No, ¿quién lo va a poner a hacer eso? No, que él ya sabe hacer eso muy bien. Dios siempre te va a poner a hacer algo más allá de lo que tú te crees capaz. Porque Dios sabe que si tú no eres capaz, entonces ese sueño se va a materializar. ¿Por qué? Porque el ADN del que te ungió vendrá sobre ti. Le estoy hablando a gente ungida. Todos ustedes están ungidos. Todos ustedes están ungidos. Todos están ungidos. Ustedes han sido ungidos para cosas grandes, para proyectos transnacionales, internacionales. Ustedes están ungidos como ministros de Dios, como ministros competentes de un reino. Reciba esa palabra, quítate de la cabeza: ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no estoy preparado, ay, es que a mí me falta un centavito para el peso, ay, es que a mí me falta tener la estatura que fulano me está diciendo. No, carreta, yo te vengo a decir algo. Si a ti te falta la estatura, yo te vengo a decir que lo que te falta lo puso Cristo. Estás completo, estás bendecido. Si clasificas, mañana mismo verás un milagro. Mañana mismo recibirás las palabras de Dios por la mañana. Mañana mismo recibirás en tu mano, porque tú estás ungido. Y si estás ungido, entonces clasificas para que Dios prospere tu vida. Amén. Tú tienes el ungimiento del Señor. Tú tienes fueros legales. Diga conmigo: unción significa fueros legales. Para nosotros los cristianos, lamentablemente, encerramos la palabra unción en hablar en lenguas. Cerramos la palabra unción en levantar a un enfermo, pero la palabra en su original unción significa fueros legales otorgados. Al presidente de Colombia se le otorgó una unción, se le otorga cada vez que se posesiona un fuero legal para operar como el regente de la nación. Cuando él es ungido como presidente, automáticamente, diga conmigo, automáticamente tiene todo el poder para regir una nación y para que la nación camine bajo su mando. Eso similar es usted cuando ha sido ungido. Usted tiene fueros legales. Lo que pasa es que no los usamos. Los queremos usar en la iglesia. Los queremos usar en el templo. Pregunta. ¿Cuántas horas duras tú aquí en el templo? En un día. ¿Cuántas horas duras aquí? 2 horas. De 7 a 9. ¿Qué hacen las otras 22 horas del día? Afuera es donde tú necesitas desarrollar tus fueros legales. Afuera es donde tú necesitas la unción para transformar tu vida, para cambiar el ambiente de tu entorno y poder desarrollar la unción que tenía Jehú. ¿Cuántos pueden decir amén? Segundo principio, la generación tipo Jehú es una generación que sabe escuchar la palabra de Dios. Repítalo, la generación tipo Jehú es una generación que sabe ¿qué? Escuchar atentamente la palabra de Dios. Dios ungió ¿a quién? A Jehú, pero luego que lo unge, ¿qué le hace? Le habla, diga conmigo, le habla. Después de que Dios te unge, después de que Dios te llama, Dios te va a hablar. ¿Sabe qué es más importante? Después de la unción es importante escuchar lo que Dios te dice, porque cuando Dios te habla te da el direccionamiento. Cuando Dios te habla te dice lo que tú vas a hacer, pero lo que pasa es que nosotros no hemos afinado el oído para escuchar lo que Dios dice. Salimos como una estampida, salimos rápidamente a hacer miles de cosas y dejamos a Dios allá en el lugar donde lo dejamos siempre, con la palabra en la boca, cuando Él de pronto en la mañana, a las 3 de la mañana estaba diciendo: párate porque quiero darte una instrucción, párate porque quiero que escuches mi palabra de lo que vas a hacer en este día. Nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de Jehú, poder escuchar, no oír, escuchar, no oír, escuchar correctamente la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de escuchar más a Dios y dejar de escuchar menos al mundo. Tenemos que escuchar más al Espíritu Santo y dejar de escuchar la voz de los chismosos, de los murmuradores, de los calumniadores, de los que se levantan en juicio contra la iglesia, contra la obra del Señor. Tenemos que cerrar nuestros oídos a las voces de las circunstancias, a las voces de la necesidad. Sus necesidades, las mías, tienen unas voces y todos los días nos están hablando. Todos los días nos están hablando. Ese recibo que tú pegas en la nevera allá para pagar
pagar, que dice acueducto, que dice Codensa. Él tiene una voz y Él todos los días nos está hablando y nos está diciendo: ¿cuándo me vas a pagar? No tienes para pagarme, no que te la pasas en la iglesia, no que le sirves al Señor. Mira, ya te pasaste un día, ¿por qué tú no me puedes pagar? Yo quiero decirle a alguien que tú tienes que aprender a cerrar tu oído a tus circunstancias y afinarte para escuchar más la voz de lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos oiga, el que tiene oídos escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Tu éxito está en lo que tú escuches hablar de Dios. Tu éxito está en lo que tú escuches hablar de Dios. A Jesús un día le preguntan: Jesús, venga, ¿usted de dónde saca toda esa revelación? ¿Usted de dónde dice todas esas cosas tan hermosas que los fariseos no dicen, que estos religiosos nunca hablan? Y Jesús dice: no, esto es lo más sencillo del mundo. Lo que pasa es que yo hablo lo que he escuchado a mi Padre hablar. Ahí está el secreto. Jesús no partió la historia de la humanidad en dos por hacer milagros. Jesús partió la historia de la humanidad en dos porque pudo traer el reino de la palabra a la tierra. Él pudo traer el reino de la palabra a la tierra y con la palabra ejecutó los milagros. ¿Pero por qué? Porque él aprendió desde que estaba en el cielo, aprendió a escuchar la voz de alguien y era la voz de su papá. Por eso cuando viene a la tierra y escucha que lo van a matar, que lo van a perseguir, escucha miles de cosas, a él no le interesaba. Él decía: no tengo tiempo para las voces. Yo ya escuché a mi papá y mi papá me está diciendo que yo voy a caminar sobre las aguas. Ya escuché la voz de mi papá y mi papá me está diciendo que Lázaro tiene que ser levantado. A alguien quiero decirle hoy, en esta noche, aprende por favor a escuchar la palabra como la generación tipo Jehú aprendió a escucharla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Escúchame. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nunca va a venir para acariciarte. La palabra de Dios viene para direccionar tu vida. La palabra de Dios no viene para que tú te sientas bien. Oye viejo, la palabra no viene para que yo me sienta bien conmigo mismo, para que yo me acomode a lo que estoy haciendo. La palabra de Dios siempre viene a traer una orden implícita, viene a traer un direccionamiento de algo o algunas cosas que nosotros debemos hacer. A este hombre le hablaron la palabra y le dijeron: así dice el Señor. ¿Qué dijo? Así dice Jehová tu Dios: matarás a Acab, derribarás todo lo de Baal y la Jezabel esa va a morir. Toda la instrucción estaba ahí. Y luego de que usted tiene la instrucción y yo tengo la instrucción, entonces ahí podemos salir ¿a qué? A ser eficientes y eficaces en todo lo que hacemos todos los días. Si tú no aprendes a escuchar el direccionamiento de Dios primeramente, el direccionamiento de tu apóstol, el direccionamiento de tus pastores, pues tú vas a salir todos los días sin un norte, sin un rumbo. ¿Para dónde voy? Me levanto y ¿qué más tengo que hacer? Me levanto a las 5 de la mañana, me baño, desayuno algo y salgo por la misma ruta del bus a mi trabajo, y así pasan 10 años, 8 años. ¿Y qué de nuevo hay en eso? ¿Qué de nuevo hay? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios que tal vez tiene un direccionamiento para ti ese día? Y Dios te dice: hijo, Señor, cuando salgas a las 5 no te vienes para la casa. Te vas a ir a un parque y en ese parque vas a encontrar unas personas y te vas a estar allí 2 horas y les vas a hablar acerca de mi gracia. Eso te cambió la vida. Eso te sacó de la rutina. Te la cambió absolutamente. Eso hace que tu vida sea un poquito y un poco más dinámica de lo que la rutina todos los días te está poniendo al frente. Por eso tú necesitas aprender a escuchar más la palabra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Tercero, diga conmigo, esto se compone. Porque después de que escucha la palabra, dice que este hombre salió de una vez a armar su ejército y a desarrollar el proyecto que Dios que tenía que desarrollar. ¿Cuántos de nosotros no recibimos ideas de Dios? Nos quejamos como pollo: Señor, esta situación está mal, Señor, mira, esto no me alcanza. Pero tú nunca sales a hacer nada. Tú nunca sales, solo no haces sino quejarte de la situación de que no te alcanza el dinero, pero no sales a hacer algo diferente.
No te puedes quedar con la palabra. No te puedes quedar sentado en el lugar donde Dios te dio la palabra, cruzarte de brazos y esperar que algo extraordinario suceda. No, nunca sucede nada extraordinario para alguien que no hace nada extraordinario. Tú tienes que atreverte, y es la tercera característica de la generación tipo Jehú. La generación tipo Jehú es una generación atrevida. Es una generación que atrevida, es una persona que no siente miedo o temor al realizar alguna acción que demande riesgo. Diga conmigo riesgo. Diga conmigo riesgo. Una persona atrevida es aquella que no tiene miedo de emprender algo que le cause temor, que le infunda pagar un riesgo, un precio alto. Esa es la diferencia que a veces nos separa de mucha gente de afuera, que nosotros decimos, pero esa gente no tiene a Dios, esa gente peca, esa gente no diezma, no se congrega, hace miles de cosas que no están bien para Dios, pero mire cómo les va de bien. ¿Sabe por qué? Porque esa gente aprendió a ser atrevida en la vida, aprendió a invertir, aprendió a ir, aprendió a hacer sin importar si la demanda era alta, sin importar si le iba a ir bien, si le iba a ir mal. A ellos no les interesa, a ellos lo único que les interesa es desarrollar el proyecto, desarrollar aquello que desean en su corazón profundamente. Pero nosotros solo andamos evaluando riesgos. Entonces tengo una mentalidad amarrada a los riesgos de la vida, y yo quiero decirle de que usted vino a este mundo, empezó a vivir riesgos. Cuando usted salió del vientre de su mamá, usted comenzó a correr riesgos. Cuando el niño empezó a caminar, comenzó a pasar riesgos de caerse y romperse sus piernas. Cuando un niño va al colegio, comienza a vivir riesgos del bullying, del matoneo, que lo discriminen, que le vaya mal en el estudio, pero aún así emprendió lo que tenía que emprender. La generación tipo Jehú es una generación atrevida, una generación que no le importa y no se detiene por los riesgos que pueda presentar o represente desarrollar el proyecto que sea. ¿Cuántos dicen amén? Mire, escúcheme bien, dice la palabra que Jehú era un tipo tan atrevido, pero tan atrevido. Dice que salió al galope con sus ejércitos para matar a unos reyes, para matar a gente que hacía lo malo. Y dice la palabra que el rey, aquel que hacía lo malo, dice la palabra que le mandó a un mensajero a Jehú y le dijo: mensajero, vaya, salga al encuentro a ese personaje que viene allá y dígale que si hay paz, que si vienen son de paz. Y el muchacho, el guerrero armado hasta los dientes, llegó hasta donde venía Jehú y le dijo: Jehú, hay paz. ¿Y qué le dijo Jehú? Hey, ¿y tú qué tienes que ver con la paz? Si tú eres un sanguinario, si tú matas, si tú robas, ¿cuál paz estás pidiéndome? Más bien, ven y haz parte de mis ejércitos. Qué tipo tan atrevido, diga conmigo atrevido. Es alguien que no tiene miedo. Es alguien que no calla la palabra, que no le da miedo hablar la palabra. Atrevido es alguien que no teme decirle a la persona que tiene que decirle las cosas sin temor a que lo recriminen. Le decía a los otros soldados del otro ejército: vengan y hagan parte de mi ejército. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Que los otros jinetes, los otros soldados del otro ejército se unían al ejército de él. Señores, yo quiero decirle algo. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Si lo dijera yo no tendría sentido. La palabra dice que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. La generación tipo Jehú es una generación que gana almas para Dios. Es una generación que conquista reinos para Dios. Y cada familia es un reino. Cada vez que tú vas a una casa, tú estás yendo a un reino. Y tú haces que ese reino de la familia Morales venga a pertenecer al reino de Dios. Eso significa ser ¿qué? Atrevido. Eso significa ser ¿qué? Atrevido. Número 4. La generación tipo Jehú es una generación impetuosa. Diga conmigo, impetuosa. Y la palabra impetuoso significa fuerza y violencia con las que alguien se mueve. ¿Qué significa la palabra impetuoso? Fuerza, violencia con las que alguien se mueve. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? La palabra de Dios dice: el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué más dice? Ayúdenme. ¿Qué dice?
El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden, ¿qué? Lo pueden arrebatar. Yo quiero decirle algo a usted. Dice la palabra en 2 de Reyes capítulo 9, el verso 20. Dice que le siguieron como el primer soldado se quedó con Jehú porque lo convenció, lo ganó para el reino de él. Dice que el rey dice, mándenos a otro soldado, por favor. Y le digan a ese que viene, le digan que si hay paz. Y mandaron al otro soldado. Y cuando los mandan, nuevamente pasa lo mismo. Jehú, hay paz. Hey, ¿qué paz quieres tú si tú eres un asesino? Si tú no vives en los principios de Dios, ¿qué paz estás demandando? Mejor venga y únase con nosotros. Y ese soldado nuevamente se unió a los ejércitos de Dios. Le dijeron al rey, al rey que estaba viviendo como mal con Dios, le dijeron, rey, el segundo que mandamos también se quedó con él. Y le dice, y el que viene galopando delante de ellos es Jehú, y lo reconozco por su andar, ¿qué? Impetuoso. Escúcheme bien, porque esto parece sacado de película. Esto no es que el atalaya, el que estaba observando, estaba a 10 metros y dijo, ay, ahí viene Jehú, y es impetuoso por la manera en que cabalgan, que coge el caballo. No. Estaba a más de 2 kilómetros de distancia. Y aunque estaba a 2 kilómetros de distancia, y aunque no tenían esos, ¿cómo se llaman? Binoculares, aunque no existían, el atalaya se para y se queda mirando y dice, hey, ese que viene allá yo lo conozco. Ese que veo a lo lejos, ese que viene allá, yo lo conozco, no sé, pero él maneja el caballo conforme a alguien que yo conozco. Él galopa como a alguien que yo conozco. Y dice, ese que allí viene no es nada menos y nada más que Jehú, el hijo de Nimsi, porque su cabalgar es de una forma que impetuosa. Aquí viene el rema. Diga conmigo, rema. La gente tiene que conocernos a nosotros por nuestra manera de caminar, por nuestra manera de ¿qué? De andar en la vida, papá. Nosotros no podemos seguir andando de manera chueca como andaba Acab, el rey. No podemos seguir siendo mezclados. La gente tiene que saber que tu caminar es como el de Jehú. La gente tiene que saber que tú cabalgas, que tú tienes unos pasos en el camino de la santidad, que tú no andas ensuciándote con cosas del mundo, sino que tú guardas la santidad que el ungimiento tuyo requiere y amerita para que tú desarrolles los proyectos sagrados de Dios, los proyectos santos de Dios. El problema es que se quiere levantar una generación que tiene un llamado santo, pero la santidad la negocian, la cambian cuando quieren. Dios no quiere ese tipo de persona. Dios quiere una generación tipo ¿qué? Jehú, impetuosa, que sabe caminar bien la carrera de su vida. Hermano, que cuando alguien se le acerque a usted y mire cómo es su vida interna, digan, oiga, yo conozco a esa persona que yo conozco, esa persona es diferente a todos nosotros, esa persona habla diferente, piensa diferente, porque es una persona que vive la vida de una manera diferente. ¿Saben? Cuando yo me convertí hace 25 años, obvio, en una iglesia totalmente diferente a esta. Esta es maravillosa, esta es poderosa. Pero bueno, me convertí allá. Allá me enseñaron muchas cosas. Allá nacimos y dimos nuestros primeros pasos en Cristo. Pero allá nos enseñaron algo, y es que nadie tenga nada que decir acerca de ti. Nadie tenga nada que decir. Que digan que tú eres de mal genio. Que tú digan que tú tienes el carácter así. Que digan miles de cosas, pero que no tengan nada que decir, decía el apóstol Pablo, de su vida moral. ¿De su vida qué? Moral. Que tú seas hombre de una sola mujer, dice el apóstol Pablo. No dado al vino, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Eso es la generación tipo Jehú. Esa generación que puede caminar impetuosamente y que la gente a lo lejos diga, allá viene el bendecido. Allá lo veo venir
en su carro último modelo. Que tu casa diga, oiga, fulano, el que va a la iglesia, mi hermano acaba de comprar su casa quinta en Los Rosales, acaba de comprar su apartamento en Cedrito. Oiga, ese es diferente, ese camina diferente en la vida. Por eso la vida le está sonriendo, por eso las cosas le son más fáciles. Aleluya. Y dice la palabra que el quinto elemento de la generación Jehú es que la generación Jehú siempre se levanta a materializar la palabra. Y quiero terminar acá. La generación Jehú tiene una responsabilidad. Y es que la generación Jehú siempre tiene que levantarse ¿a qué? A materializar la palabra. No podemos seguir siendo coleccionistas de palabras. Tenemos que ser materializadores de la palabra. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no es que te den una profecía. El milagro más grande no es que te digan tu nombre. El milagro más grande es que tú tomes la palabra y le puedas dar un cuerpo hasta que lo tengas en tu mano y hasta que puedas decir, Dios me cumplió, Dios me habló, Dios me dijo y ahora lo tengo ¿en dónde? En la mano. Jehú se levanta y comenzó a materializar la palabra. Dice la palabra que él exterminó a todos los profetas de Baal. Él hizo lo que tenía que hacer. Por eso Dios le dijo, por cuanto hiciste lo bueno, por cuanto caminaste en mi camino e hiciste mi palabra, tú y tus próximas 4 generaciones se sentarán en los tronos de Israel. Ese día se murió Jezabel. Ese día murieron los enemigos de la adoración. Ese día dice la palabra que Jehú mató a Jorán, a Ocosías, que eran enemigos de la adoración de Dios. Hay gente que se levanta en contra de la adoración que tú le ofreces a Dios. Hay gente que no está de acuerdo que tú ores en tu casa a las 3 de la mañana. Gente que te ridiculiza por tu fe. Yo quiero decirte que con la unción de Jehú, tú vas a callarles la boca. Tú los vas a quitar de un lado y vas a poder cumplir la tarea y la asignación que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Las tareas que hizo Jehú. Las tareas que hizo Jehú impusieron un nuevo orden. Diga conmigo, un nuevo orden. Todo lo que hace la generación del Espíritu. ¿Cuántos son generación del Espíritu? No, ustedes no me están creyendo. ¿Cuántos son generación del Espíritu Santo? Por eso les dije al principio que ustedes tenían el ADN del que lo ungió, el Espíritu Santo. ¿Cuántos son la generación del Espíritu Santo? Las asignaciones que Dios le va a entregar a ustedes, los proyectos que Dios le va a entregar a usted, son solamente con un objetivo, y es imponer un nuevo orden de las cosas. Tú vas a traer nuevo orden a tu familia. Tú vas a traer un nuevo orden en tus finanzas. Vas a traer un nuevo orden en tus hijos. Vas a establecer un nuevo orden en tu ministerio. Vas a establecer un nuevo orden en tus genealogías, porque eso hace la generación del Espíritu. Colóquese sobre sus pies, por favor. Levante su mano y quiero durante un minuto declarar sobre usted una palabra. Levante la mano. Espíritu Santo, gracias te damos. Levante la mano. Ponte romántico ahí con Dios. Hay que cumplir las obras. ¿Saben algo? Los Jehú nunca dejan sus obras a medias. Los Jehú siempre terminan lo que Dios les encargó. Pastores, así sea contra viento y marea, nosotros terminaremos nuestros días llenos de honra, de riquezas, pero terminando lo que Dios nos mandó a hacer. Somos la generación que no dejamos las cosas a medias. ¿Qué sueños dejaste tú a medias? Les soy franco, por mi hijo tuve que parar 2 años en mi universidad. Pero decidí hace 3 días volver a retomar mi universidad. Me faltan 3 semestres. Y dije, tengo que terminar lo que comencé. Muchas veces uno quiere salir corriendo de un ministerio,
Pero hay algo, el espíritu de Jehú, que dice: yo no puedo dejar las cosas a medias. Yo tengo que terminar, porque al cielo entran los que terminan. No es de los fuertes la guerra, ni de los veloces las competencias, sino de aquellos que logran terminar la carrera. ¿Cómo vas a terminar tú la carrera? ¿A dejando todas las cosas a medias? ¿O llegando un día al cielo y diciéndole: Padre, lo que tú me encargaste es que yo hiciera, familia, hijos, ministerio, finanzas, nación, todo lo llené de ti, todo lo terminé? Entonces Dios podrá decir: siempre tus generaciones en la tierra vivirán para adorarme, porque lo que tú siembras en excelencia lo vas a recoger. Es natural que lo que tú siembras recoge. Si tú eres generación tipo Jehú, todas tus generaciones serán como Jehú en la tierra, de renombre hasta que Cristo venga. Padre, gracias. Levante sus manos. Y ahí donde usted está, yo sé que la palabra le habló. La palabra se basta así sola. Ahí donde usted está, diga: Señor, yo tengo tu ADN, Espíritu Santo, y yo puedo hacer todo aquello que tú me mandas a hacer, porque tú no me pones más carga de la que yo puedo llevar. Si tú me mandas, Señor, a abrir una red de alcance, es porque tú sabes que yo lo puedo hacer. Si tú me mandas, Señor, a vivir íntegramente para ti, porque tú sabes que yo puedo hacerlo, porque tú nunca me vas a pedir nada que ya no me hayas dado, porque tú nunca me vas a pedir nada que tú no me hayas dado ya. Quiero que todos... What he says I am.